Aguas, aguas, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy César Piqué y el día de hoy vamos a hablar acerca de los videos que han tenido muchísimo éxito de las experiencias Xcaret. Curiosidades, escenas eliminadas, muchos tips y mucho más nos esperan en este Detrás de la Magia. ¡Comencemos! Y comenzamos con la primera escena. Recuerdo que este pedazo que ven ustedes aquí son solamente algunos segundos para ustedes, pero en realidad es un lapso de 1 hora y 10 minutos. Recuerdo que puse el despertador a las 6 de la mañana, me volví a dormir y después me levanté para apagar la cámara. Esta fue una de las partes más difíciles para editar por parte mía, debido a que no se grabó el audio. Me falló el audio de la cámara GoPro y este fue el video original. Días después en mi casa tuve que sobreponer mi voz en el video. Tuve que leer mis labios porque ya no recordaba qué había dicho. Una tarea muy difícil y este fue el resultado satisfactorio. Más espectacular de México. Bienvenidos al Hotel Xcaret México. Todos recordamos el intro que grabé para los videos en donde aparezco saltando y cayendo en diferentes parques de experiencias Xcaret. Y fue inspirado nada más y nada menos que en este comercial. Para estos videos yo hice un logo en donde aparecen las X de las experiencias Xcaret y también el logotipo del canal. La idea de que mi hijo saltara en los parques tal y como yo lo hice en el intro fue precisamente de él. Me vio hacerlo y enseguida me dijo que él quería hacerlo, lo cual me pareció una excelente idea. 1, 2, 3. Ahora tú. 2, 3. Dale. Ay, no se vaya acá. Bríncale. La canción del intro se llama Riot y la pueden encontrar en YouTube sin derechos de autor. El intro del video del Parque Xcaret se grabó en media hora mientras descansábamos un rato. En los primeros videos se puede apreciar que aparece la leyenda pseudo youtuber junto al nombre César Piqué. Esto se debe a que aún no me hacían partner de YouTube. Fue hasta el video de Chances donde recibí un correo por parte de Google donde me decía que ya era parte de YouTube. Y fue ahí donde cambió el calificativo de pseudo a youtuber. En el video de Chances aparezco con gorra en la entrevista y esto simboliza que ese es un parque diferente fuera de lo común. La idea de grabar mi cara de zombie con mucho sueño originalmente iba a ser saliendo de mi casa, pero por muchas prisas que teníamos no alcanzamos a grabarlo y fue hasta el aeropuerto que se grabó esta escena. Al parque Xochimilco yo fui solo porque consideramos que mis hijos no eran aptos para esa atracción, ya que tienen menos de 5 años. Ellos se quedaron en el hotel ordenando comida al cuarto. Que por cierto también se los doy como tip. Pueden encargar comida desde su cuarto para una noche. El video del Hotel Xcaret México dura más de media hora, pero este fue porque se metieron escenas del aeropuerto y desayunando en el restaurante Wings. Todo esto tiene una explicación. Originalmente se iba a grabar un solo video para promocionar el servicio de Magni Charters y es por eso que en esta escena salgo saludando nuevamente a pesar de que ya lo había hecho. Aguas, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí nada más y nada menos que en el aeropuerto. En la escena inicial de Xel-Há, en realidad es la misma del salto del intro de todos los videos. El video de Magni Charters se omitió debido a que recibí múltiples regaños por parte de los empleados. Me dijeron en muchas ocasiones que no podía grabar. Entonces, para evitarme de problemas, no saqué ese video. Pero esta es otra escena eliminada. Amigos, pues ya estamos aquí esperando el avión. La aerolínea por la cual vamos a volar es Magni Charters. Es una aerolínea que ya hemos viajado varias veces.
aquí se va a hablar con la verdad. A ver qué tal el servicio. Digo, es un excelente servicio, pero una vez sí estuvo demorado el avión y pues llegamos tarde a Cancún y nos pusimos de malas y pues bueno, nos quitaron mediodía. Me deben mediodía. Pero pues aquí se habla con la verdad y vamos a ver qué tal esta vez. Al final solamente salió. Me deben mediodía. Antes de que salieran los videos, yo hice publicidad en mis redes sociales. Saqué unos pósters en las cuales decía la fecha y la hora que se iban a estrenar dichos videos. A la gente le gustó mucho y fueron todo un éxito. En el video hago mención de que me quería traer el brazalete y no pude. Sin embargo, recibí varios comentarios que me dijeron que sí se puede traer el brazalete. Únicamente les tienes que decir para que te quiten el chip, pero te lo puedes quedar. En la entrevista del video del Parque Xcaret, estaba enfermo y por eso me escucho mormado. Todo el parque es una representación de todo México, ¿sabes? De todas sus costumbres, de las vestimentas, de las comidas. Hay un secreto que se esconde detrás de la escena donde una empleada nos dice información acerca del hotel. Ella se molestó conmigo porque le dije que no quería ser socio de la membresía que venden ahí dentro del hotel. Esto fue porque me comentaron que es una plática bastante larga y yo ya no quería perder tiempo en eso. Ella se me quedó viendo algo molesta, diciéndome que no me iba a ofrecer ese beneficio, no todos calificaban y que la permitiera seguir. Una disculpa, amiga, si estás viendo esto, si te acuerdas, una disculpa sincera. Hay una escena que se omitió dentro del Parque Shenzhen y es que me llamaron la atención por traer un flotador para la cámara GoPro. Esta escena se eliminó. Recuerden que no tome cualquier agarradera contra la cámara. Cuando estábamos esperando los elevadores hay unos sillones bastante confortables. Esto simboliza que no te aburres ni siquiera cuando estás esperando el elevador. Esta escena se omitió para no hacer muy largo el video. También se omitió la parte en la cual les explico que en los elevadores hay unas pantallas donde aparecen muchos videos de todos los parques de experiencias Xcaret. Cuando estaba haciendo la entrevista de Xochimilco en mi casa, por enésima vez me falló el micrófono y por eso tuve que usar de emergencia el manos libres de mi celular. Afortunadamente el micrófono ya se arregló y ya funciona perfectamente. Cuando voy a mostrarles el cuarto, digo la mención que vamos a hacerlo al puro estilo de MTV Cribs. Hice la referencia a que en MTV anteriormente sacaban un programa donde los famosos mostraban su casa, qué es lo que había dentro, cuánto valía su casa, y en español se llamaba Su casa es mi casa. Durante un fin de semana pasaron un maratón de todos esos episodios y por eso digo Su casa es mi casa Weekend. Su casa es mi casa Weekend. El video de Xel-Há se grabó una mañana después de mi ida a Xochimilco y es por eso que tenía cara de desvelado. Originalmente iba a haber una escena en la cual yo estoy con mis hijos en el jacuzzi y también les daba el tip de que deben esperar a que se llene de agua el jacuzzi antes de apretarle a las burbujas. Si no dejan que se llene, salpica el agua hasta la cama y se moja bastante. Esta escena se omitió para reducir el tiempo del video. En el Facebook oficial de Xcaret y Senses publicaron 2 fotos mías junto con mi hijo. ¿Habrán visto los videos también? Durante 9 meses estuve viendo muchos videos de YouTube y me inspiraron muchos canales a hacer estos videos, entre los que destacan Cevita Strip, Mi Vida Turquesa, Julio Hierro, aunque no lo crean, El Escorpión Dorado, también Alex Montiel como tal, Chavos Vlogs, que dicho está de paso he entablado una super amistad con ellos, y por supuesto Alan por el Mundo, que por cierto hice una referencia cuando me acuesto en el colchón por primera vez. Esto fue lo que digo en honor a Alan por el Mundo. Antes hay que hacer la prueba del colchón. Amigos, llegó la hora de hacer la prueba del colchón. Al final me caigo de la cama y digo, zapatero a tus zapatos, y a mí no me sale. Esto simboliza que Alan por el Mundo pues es mi gran admiración y yo soy solamente un amateur. En el video del Parque Xcaret, cuando estábamos en el río, me di cuenta que tenía la lente empañada. Cosa que solucioné cuando fuimos a Xel-Há, donde aprendí a limpiar la cámara y ya no me pasó lo mismo.
Hay un error de edición en la piscina y me di cuenta hasta mucho después. El error está en que no quité completamente la imagen donde estoy hablando. Aquí se aprecia mi codo. También cuando estamos en la trajinera aparece este recuadro cuando en realidad tiene que estar cubriendo toda la pantalla. Como la casa chueca del tío Chuy. Esta frase hace referencia a un parque de diversiones en Guadalajara, Jalisco, donde hay una atracción que se llama la casa chueca del tío Chuy, que es parecida la idea. Todo está chueco y te mareas un poco. Amigos, se me olvidó decirles un tip. Nosotros metimos a mi niña con pañales especiales para el agua, pañales acuáticos. Esos los venden en Walmart y aquí les dejo el precio para que no los metan con sus pañales tradicionales. En el video de Xochimilco hago una mención a Beli y Beto. Beli y Beto es un canal de YouTube para niños en la cual somos fans, mis hijos y yo. Se los recomiendo muchísimo. Beli, Beto, somos y seremos siempre amigos. Por cada video aproximadamente me tardé 18 horas en editarlos. Fueron muchos días de desvelo que al final valió la pena porque les gustó a ustedes. Hay una escena en el video de Xelha donde aparezco con los Aquashoes. En realidad esta escena pertenece al video de Xcaret. Se puede apreciar por el piso que tiene una ruta negra. Se dicen así porque literal parece como tal un mercado. Vamos a ver la piñata de Mario y vamos a construir un castillo en la arena. Con esta frase, Leo quiso decir que en la arena íbamos a construir un castillo, cosa que sí hicimos cuando fuimos a Xcaret. Estas son las miniaturas que no se utilizaron para el video del Hotel Xcaret. Dentro del hotel aparece la torre del Parque Xcaret y en el video del Parque Xcaret aparece el hotel. He aquí la prueba, se ven a lo lejos. Soy un gran fanático de la película de Coco y en muchos rincones de Xcaret, al ser mexicano, me recuerdan a esa película. Es por eso que en esta escena hice una referencia. Hay una parte que doy a entender que está anocheciendo, pero en realidad es la misma escena que al principio, solamente que invertida. Aquí está la comparativa. Como bien lo dije en el video de Senses, aparecía en el pueblo música de fondo de Bronco y de banda. He aquí la prueba. Cuando estábamos en los tacos, Leo, mi hijo, dijo algunas palabras, pero el micrófono me falló y fue omitida esa escena. En ese mismo momento de los tacos, aparece una persona que no conocía y salió saludando a la cámara. Yo me pude dar cuenta porque estaba grabando con la cámara frontal de mi celular. Originalmente había una escena en el video de Xochimilco en la cual explicaba con quién me había tocado la trajinera. Tocó estar junto a muchas personas que venían de Estados Unidos y solamente había una pareja de León, Guanajuato y de Guadalajara, Jalisco. Esta escena se omitió para reducir el tiempo del video. En esta escena donde aparece un chef de Chingao, a mí se me figuraba como si fuera un baterista como Travis Barker. Esta escena únicamente la imaginé, jamás la puse. La escena donde está el tobogán de Xelha en realidad pertenece al mismo parque. Es un comercial para promocionar dicha atracción. Estamos a punto de entrar al restaurante La Trajinera y se me ve la cara triste. Yo hago mención que es porque al día siguiente ya nos vamos del hotel y sí fue así. Pero también fue porque durante el día en Xelha se me cayó mi celular, se estrelló, fue pérdida total. Aquí vemos, estaba grabando con mi celular normal y afortunadamente llevaba otro celular del trabajo. Aquí en esta escena se aprecia que ya es otro modelo diferente. Estas son las miniaturas que no se utilizaron del Parque Xcaret. Los meseros a los cuales entrevisto La Trajinera, ellos me dijeron que iban a estar al pendiente de cuando saliera el video. Sin embargo, no he recibido ningún comentario por parte de ellos. No sé si ya lo vieron. Me puse a buscar por todo Facebook a algún empleado del Hotel Xcaret para preguntarles si ya los vieron. Encontré a una persona llamado Daniel Ciao,
que por supuesto le mando un abrazo y le mando un saludo. Él me dijo que ya envió a un grupo de WhatsApp de meseros del Hotel Xcaret el video. Sin embargo, no he sabido si ya lo vieron. Por favor, si ustedes están en el Hotel Xcaret, enséñenles el video, por favor. Y que se reporten con un comentario. Es muy importante para mí. Olvidé decirles que Messi visitó el Parque Xcaret y dejó unas felicitaciones por tan grandioso parque. Él estuvo en nado con delfines, que por si fuera poco, esa actividad no me gusta y la digo en el video de Shelha. La verdad yo no estoy muy a favor de este tipo de actividades porque pues los animalitos están encerrados, ¿verdad? Pero pues hay gente que sí les gusta. Aquí, mamá. Casi al principio tengo una camisa en donde atrás dice el nombre de mi canal. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Cuando estoy en el vuelo de pájaro trato de cantar una canción que se llama I Believe I Can Fly. Esta canción la pudimos escuchar en la película de Space Jam. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Traducida al español, la canción dice que creo que puedo volar, creo que puedo tocar el cielo. Está mal escrito porque hace referencia a que canto muy feo. En todos los parques grabé el outro. El outro es la salida, el final del video. Hemos llegado al final de este video, ojalá que les haya gustado muchísimo. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Amigos, y hemos llegado al final de este video. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Sin embargo, dentro del video de Hotel Xcaret, olvidé grabar este otro y lo tuve que grabar en mi casa. Este fue el resultado. Amigos, y hasta aquí el video del día de hoy. Ojalá que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. En todas las escenas que salgo tomando alguna bebida en Xochimilco, en realidad todas fueron agua. Solamente en esta escena sí fue tequila de verdad. Esto es porque no me gusta el alcohol. De hecho, en mi video de 50 cosas sobre mí, ahí lo menciono. Mamá. Por recomendación de muchos suscriptores en mis redes sociales, ya les puse subtítulos a los videos para que mucha más gente pueda verlos. Gente especialmente de Estados Unidos y de Canadá que también ven mis videos. Un tip que olvidé decirles tanto en el Parque Xcaret como en Shelha, también hay chalecos para bebés y para niños. Así que no se preocupen si su niño tiene 1 año o tiene 9. Va a haber chalecos para ellos. La arena que está arriba del bote de basura de Shelha dice Cesare 182, como el nombre del canal. Mañana vamos a ver show los señores. El show de los señores que menciona Leo en realidad se refiere al show del Teatro del Río y al del Parque Xcaret. Estas son las miniaturas que no se utilizaron para el video de Shenses. En la escena donde nos subimos a la torre del Parque Xcaret para ver las alturas, aparecen el Parque Explore, Shenses y el Hotel Xcaret. En el Parque Shenses hay una atracción que se llama el Sensatorium y el Spa. No los hago mención porque no me dejaron entrar con mis hijos y no pude grabar. El Sensatorium es una cueva en la cual absolutamente no ves nada, está todo oscuro y solamente te guías por parte de tus sentidos. Dicen que es una experiencia fantástica. Estas atracciones no se grabaron. En el video de Xochimilco hubo una parte que se me acabó la pila del celular y ya no pude grabarles. Por suerte tenía la cámara GoPro, sin embargo no está hecha para grabar de noche. Entonces sí se nota la diferencia de calidad entre el celular y la GoPro. Un traslado que dura no más de 1 minuto, no menos como 5, ¿verdad? Esta escena hace referencia al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, cuando se equivocó en una declaración en un avión. Acá estamos a 1 minuto de aterrizar, a menos, como a 5 minutos. Estas son las miniaturas que no se utilizaron para el video de Xochimilco. Dentro del video del Parque Xcaret hago la mención a Chavos Vlogs, una de mis inspiraciones para estos videos. Un saludo para ellos dos. Sigan el consejo de mis amigos de Chavos Vlogs, donde ahí les explican qué hay que hacer para llegar temprano para agarrar buen lugar. Vamos a la arena a jugar carritos. Con esta frase, Leo quiso decir que íbamos a jugar en la arena de Shenses con unos juguetes que le compramos dentro del mismo parque.
eran unos carritos de madera. En la escena donde aparece Leo al final del video de Xochimilco en la entrevista, en realidad no era parte del plan, sino que fue su idea salir y yo accedí. Me pareció una idea fantástica. La idea original que tenía yo de grabar antes de aventarme de la quebrada era una escena en la cual mi esposa me trataba de aventar y yo iba a hacer una referencia al Chapulín Colorado. Cuando no quiere hacer las cosas, por ejemplo, iba a decir, sí lo hago, sí lo hago. Y al final decir, se aprovechan de mi nobleza. Por falta de organización, no se llevó a cabo esta escena. Estas son las miniaturas que no se utilizaron para el video de Xel-Há. En el video de Parque Xcaret se grabaron dos finales. Uno de ellos donde estoy con mi niña y el otro donde estoy yo solo. Este fue el que no se utilizó. Muchísimo. Y si es así, por favor regáleme un like. No se olviden también compartir el video hacia sus amistades. Y también no se olviden de suscribirse tal y como está apareciendo ahorita mismo en la pantalla. Apriétale suscribirse y activa la campanita. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos la próxima. Aguas. Oye, papá. Al final se quedó este otro. Este video, ojalá que les haya gustado muchísimo. Y si es así, por favor regálenme un like. Y también compártalo hacia sus amigos. No se olviden también suscribirse tal y como está apareciendo ahorita en la pantalla. Dentro del video de Xenses hay una escena en la cual estaba el jardín, el Edén, así le llaman. Es un jardín precioso que finalmente se omitió esa escena para reducir el tiempo del video. Hay una atracción en Xenses donde descalzo pasas por unas canicas que te masajean los pies, pero te puedes caer. Por eso hay dos tubos para que te puedas agarrar. Esta escena la tuve que quitar porque no se veía bien en la cámara. Estaba muy oscura la cueva. En el video de Xochimilco hay una escena eliminada de la construcción del parque Shabash. La quité porque en un futuro ya no iba a ser tan interesante esta escena, puesto que ya iba a estar abierto el parque. Cuando me estoy despidiendo en el video de Xenses, se atraviesa un señor y muy asustado al ver lo que estaba haciendo yo, decidió irse para atrás. En un solo día se grabaron 3 videos. Por la mañana se grabó Xenses, por la tarde se grabó Xcaret y por la noche se grabó Xochimilco. Tuve que hacer 3 intros y 3 outros. El video que más ha tenido éxito es el del Hotel Xcaret. En tan solo mes y medio logró recaudar 50,000 visitas y 1,000 likes. En mis redes sociales mucha gente me ha preguntado que cómo le hice para grabar el video en Casa Fuego sin estar hospedado ahí. Hoy por fin les revelo el secreto. Tuve que hablar con un empleado, le tuve que explicar para qué quería ese video y él accedió a dejarme entrar, pero con la condición de que yo fuera solo, sin mi esposa y sin mis hijos. Esta escena la tuve que grabar varias veces. Se puede notar que al fondo aparece un barco a lo lejos y este barco, conforme va pasando los segundos, se adelanta mucho. Aquí está la prueba. El barco no me ayudó para hacer la magia completa. Cuando ya terminé de grabar la escena y me iba a ir, estaba cerrado el lugar. Así que yo pedí ayuda a un empleado y también salió un chef, salió un jardinero, salieron muchas personas a ayudarme que no podían abrir la puerta de Casa Fuego para que yo me pudiera ir. Eso me causó mucha vergüenza hasta que por fin se pudo. Muchas personas en redes sociales me dicen que ya no permiten dejar entrar si no estás hospedado ahí. En la última escena donde digo Because we will be back to see you, hago referencia a una de mis bandas favoritas que son Simple Plan, en la cual en un concierto también dicen la misma frase. Because we will be back! We'll be back! We will be back to see you! Y es así como terminan 9 meses de trabajo arduo, de muchas desveladas, de muchísimos videos que analizar, de muchos resúmenes que hacer, de mucha información que recolectar. Espero que hayas disfrutado estos videos de todo corazón que son para ti. Y mejor aún, que te hayan servido para tus próximas vacaciones en el Hotel Xcaret. O simplemente para recordar. Mientras la vida te lo permita, viaja. Viaja mucho. Porque así fortaleces el vínculo con tu cónyuge y con tus hijos. Viaja, que el dinero se recupera, pero el tiempo no. Gracias porque estuviste atento a todos estos videos. Y esto no termina aquí. Yo volveré para grabar Explore, cenotes, Chichén Itzá y mucho más. Amigos, y antes de despedirnos, quiero mandar un saludo a Estrella Paza, Josh Méndez, Rosa María Rodríguez Dueñas, Toño Galarce desde Chichichi, Le. También a Axel Vega, Verónica Domínguez Gutiérrez, a Hilda Neidit,
a Williams Iván López, que ya se lo debía desde hace mucho, un abrazo carnal. También a Irma García, a Perlis Izaguirre, al tocayo César Hernández, a Claudia Zamorano, Pepe Loza, Suemi Texas desde Mérida. Oye amiga, salúdame al Chichen Itzá de mi corazón, por favor. A Mario Black, a Katia Montserrat Rodríguez Castro, a la familia Mujica de Acevedo desde Perú. Muchas gracias por verme desde allá. También muchos saludos a Jessica FC, a Fernando Rivera, a Alejandra López, a Jonathan Cajaleón Mena, a Ilenia Salazar, a Leslie Garditzen, a Salvador Jauregui, a Maritza Navarrete Barzola desde Quito, Ecuador, nos escribe muy bien, a Javier Eduardo Peña Pavón desde Colombia, un abrazo a todos por allá, a Susa Rodríguez hasta España, hasta Europa ven mis videos, muchas gracias, a Dewi y Rafael de Tepic, Nayarit, espero volver muy pronto muchachos por allá, saludos a Guayabitos también de mi corazón, a la familia Méndez Callejas desde Chile y a Viri Viri Bom Bom, no te creas, a Viri Vázquez, un saludo también a ella. Saludos a todos, absolutamente a todos los que le dieron play a mis videos o que le están dando play. Muchas gracias, nos vemos en otra aventura más. Esto no termina aquí, les mando un fuerte abrazo, espero sus comentarios. Y bueno, llegamos al final de este video, ojalá que les haya gustado y si es así, por favor regálenme un like. No se olviden también compartir el video hacia sus amistades y no se olviden también de suscribirse tal y como está apareciendo ahorita mismo en la pantalla. Presionen suscribirse y ahí activen la campanita. A nombre de toda mi familia, yo soy César Piqué, desde aquí, desde la vista de mi cuarto en Casa Espiral. Les digo muchas gracias y nos vemos en otra aventura más. Hasta la próxima.